Vemos que acá a cualquiera le puede pasar, al laburante, a cualquiera. No sabemos, la verdad que no sabemos qué pasa acá. Si bien sabemos que está todo mal en la ciudad. Buenas noches, bienvenidos al noticiero de A24. Hay mucha información exclusiva que vamos a presentar esta noche aquí en nuestra pantalla. En minutos vamos a tratar de mostrarles la estructura financiera detrás de estas organizaciones delictivas. Créannos que hay de por medio mucha plata, mucho dinero. Son estructuras que se reparten bienes que valen mucha plata. Detrás de lo que se está viviendo en Rosario hay mucho dinero. Y en instantes les vamos a contar detalles exclusivos para empezar a entender esto que es muy difícil de entender, esto que obviamente angustia porque hay muerte y más muerte, pero también hay plata y mucha plata. Y en la aparición de esa plata y mucha plata, uno puede, por supuesto, condenar, pero empezar a entender el nivel o los niveles de corrupción que hay detrás de esta historia. Corrupción política, corrupción policial, corrupción judicial. Tienen, como en las películas, plata para tirar para arriba. Y que muchos segmentos, muchas áreas del Estado manoteen desesperado, como cuando se da esa imagen tan particular de la lluvia de dólares. Esto está detrás de la narcoguerra de Rosario. Esto que nadie te contó, porque nadie abordó el problema financiero, patrimonial, incluso de lavado de dinero. Por supuesto que sectores de la buena justicia lentamente fueron acorralando a algunas de las bandas y les fueron condenando por lavado de dinero a unos y a otros. Porque esta no es una guerra de tiros solamente. Este es un negocio de mucha plata. Y ahí hay que buscar la explicación. Y ahí debieran los gobiernos haber actuado. Recién hoy, cuando el presidente enumera esos anuncios, se hace referencia a un refuerzo para que la unidad de investigación financiera profundice su investigación. Pasó mucho tiempo. Hoy pensaba, entre la amenaza a Messi y hoy pasaron 6 días, 7 días. En el medio hubo un muerto. No voy a caer en la tentación de cargarle el muerto a nadie. Un chiquito asesinado. Ahora hay información de último momento y vamos a ir a Rosario. Ahora, no son 6 días, son muchos años. Muchos años de liderar. Muchos años de juntar plata y plata y plata. Por eso, hoy te vas a enterar aquí en el noticiero A24 cómo son y qué hay detrás de las narcofortunas. Ya te mostramos las narcooficinas, porque están presos, es cierto, pero hoy por primera vez vas a empezar a entender por qué se matan a tiros. Se matan a tiros porque hay mucha guita de por medio. Y esa guita sirve para sostener la narcoguerra durante mucho tiempo. Mirá esto que te voy a mostrar. ¿Dónde estoy? Mirá esto. Estructuras delictivas. Hay que empezar a entender en este país que el narcotráfico,
que las barras, que las bandas de trata son empresas delictivas que tienen estructuras. Hay que empezar a entender este tipo de estructuras fundamentales para poder analizar, para poder estudiar y para que los fiscales y los jueces entiendan que hay que romper estas estructuras. Vas a ver las cabezas, primero, arriba, aquel viejo cantero, Ariel el viejo cantero, acá lo tenés, ya muerto, uno de los primeros que empezó con esta historia. Vas a ver cómo acá hay clanes familiares que se fueron pasando el negocio y la plata, que se fueron pasando, heredando la violencia, heredando las cuevas, heredando los territorios y la plata. Ariel el viejo cantero, Patricia, claro, la Cele Contreras de Cantero, arriba de la estructura. Estos son algunos de los que empezaron con esta narcoguerra. Pero empezaron a ramificarse, empezaron a descender. Hay que entender al crimen organizado como estructuras. Mirá esto, mirá este trabajo excelente que hizo la producción para entender cómo bajan hijos, cómo detrás de cada hijo hay una fortuna, cómo empiezan a aparecer esposas, cómo la familia Cantero empieza, como sucede en tu familia, como sucede en toda la familia, a interactuar con otras familias. Ahí está el pájaro Cantero, otra de las hijas, Elizabeth Cantero, ¿sí? El Monchi Machuca y el Guille Cantero. Ya vas a ver los detalles de la fortuna que cada uno de estos personajes tienen. Tipos que nacieron en los barrios más postergados de Rosario, en los barrios vulnerables, en las barriadas de Rosario. Y fueron a sangre y fuego construyendo un imperio que participa del negocio agropecuario, que llegó a poner un pie en los pases de jugadores, que tienen campos. ¿De qué estamos hablando acá? Si no hablamos de un gran negocio. Hay más descendencia. Bajemos en el árbol genealógico para entender las estructuras de las narcofortunas. Empiezan a cruzarse amigos, esposas, Joana Cantero, Macarena Cantero, Jorge Manuel Chamorro, conocido como el Ema Chamorro, empiezan a cruzarse con otros clanes, con otras familias, pero siempre hay un liderazgo. Algunos están presos, otros no. Pero acá vas a ver y vas a entender por qué es muy importante atacar el tema desde el punto de vista del negocio. No es un juego, no son historias policiales. Hay mucha plata de por medio en estas estructuras delictivas. Pero voy a poner la mirada en uno de los personajes más temibles, hoy preso. Si no me equivoco, Ceci Martín, preso en Marcos Paz, el Guille Cantero. Guille Cantero está preso en Marcos Paz y fue allanado recientemente el viernes pasado, estos allanamientos por justamente una interna en la barra de Newell's. Lo que mostrábamos de las narcoceldas, las narcooficinas dentro de la cárcel, en una de ellas estaba el Guille Cantero. Observá lo que te vamos a mostrar. Mirá esto. En forma exclusiva empezamos a ponerle detalles a las narcofortunas. Hay mucha plata de por medio y la plata está ahí, está en bienes, algunos incautados por el Estado. Hay que atacar el negocio. Dejen de contar efectivos policiales, del ejército. No encuentren o no busquen soluciones mágicas. Hace 10 o 15 años que se llenan los bolsillos con guita de la droga y está acá. Por ejemplo, en una embarcación llamada La Venenosa, se compraron un barco. El Guille Cantero se compró un barco. ¿Dónde lo amarró el barco? ¿Nadie se dio cuenta que había un narco con un barco amarrado? Dame la imagen del barco, mirá. Míralo. Ahí lo tenés. Ahí lo tenés. Este es el barco del Guille Cantero. El barco del capo, del líder de los monos. Todo esto que te estamos contando está en causas judiciales. En su momento la Procunar empezó a numerar. Se perdieron en un momento la cantidad de bienes que encontraron. Voy rápido porque hay mucha información. Mirá, le incautaron un Audi A5. ¿Qué valor puede tener un Audi A5? Le encontraron un BMW. Mirá el Audi. Mirá los autos de lujo de alta gama que tienen los monos.
Observá que nadie se daba cuenta que se movían con estos fierros tremendos que no nos alcanzaría años trabajando para poder comprar un auto de estas características. O un BMW M3M, un auto deportivo, un auto sport. Mirá lo que es. Mirá lo que es este auto. Observá. Estamos contándote los bienes y qué se hizo con la plata y qué se hace con la plata, porque estas estructuras financieras delictivas siguen vigentes. Vayan a buscar ahí, ataquen ahí, corten el negocio. Si no cortan el negocio, la sociedad puede tener la sospecha de que quien no quiere cortar con el negocio puede participar del negocio. Hay más. Una camioneta Chevrolet S10, todos los modelos de alguno de los bienes que le encontraron a Cantero. Un detalle importante. Estos son los que se llaman en el derecho civil bienes registrables. Quiere decir, por cada uno de estos bienes que yo te acabo de enumerar, hay una suerte de escritura. En un inmueble, una escritura, un boleto que certifica de quién es. Son bienes registrables. Si vos te querés comprar un sofá, no necesitas registrarlo. Vas con la plata y te compras un sofá. Ahora, estos bienes son todos bienes que necesitan ser registrados. Y cuando los registraban, cuando participaba, por ejemplo, de una escritura un escribano, o iban al registro de embarcaciones de Rosario y registraban un barco a nombre de Guille Cantero, no se daban cuenta de la utilización de testaferros, de gente que claramente no tenía una actividad lícita, que no había un esfuerzo de trabajo, que no había una gran idea que los haya convertido en millonarios, se hicieron millonarios por la falopa. Y esto es lo que tiene que entender el Estado. Voy por más. Hay más detalles. Es una noche con mucha información. Están pasando cosas en Rosario ahora. En minutos vamos a estar en vivo. En minutos Martín Angulo viene con más información y Cecilia Di Ludovico también. Mirá lo que dice el expediente. Hoy lo hablábamos temprano con Cecilia. La Procunar en su momento escribió esto. No lo digo yo. Lo dice la Procunar. Mirá, habla del uso de testaferros, como la pareja de Cantero, para el mecanismo de autolavado de fondos, al inyectar en el mercado legal y en el sistema financiero formal activos de origen espurio o adquirir bienes. Esto es lavado de dinero. Esto no es de un día para el otro. No es que venden 3 bolsitas en una esquina y ya montan estas estructuras. Pero hay más del expediente, para que entiendan cómo la justicia lo vio venir. Quizás Cecilio Martín me pueden explicar la función exacta justamente de la Procunar. Porque hay un informe, nosotros tomamos esto del informe de la Procunar, se le atribuye al líder de los monos la adquisición de propiedades inmuebles rurales, tales como 2 casas en la ciudad de Carlos Paz, en Córdoba, y un campo en la localidad de Pérez, por medio de testaferros. Repito, esto es lo que indica el fallo. ¿Querés ver el campo de los monos? Por dentro, ya te lo muestro. ¿Qué hace Martín la Procunar? Facu, la Procunar es la Procuraduría contra la Narcocriminalidad. Es un organismo dentro de la Procuración General de la Nación que se encarga de investigar el narcotráfico. En cada fiscal federal de distinto lugar del país que requiere una colaboración especializada, se la da la Procunar. De ahí que tiene el expertise de analizar casi todas las causas de narcotráfico en el país. Bueno, acompáñame. De ahí desprendemos parte de este material, parte de este expediente que repasa algo que nosotros identificamos como estructuras delictivas. Ahora voy a ir al campo y te lo voy a mostrar. Pero hay estructuras delictivas que muestran cómo estaban orquestadas las narcofortunas. Lo sabemos nosotros. Lo saben los periodistas de investigación de Rosario. Hicieron mucha plata. Dame imágenes del campo. Mirá esto. Un campo en Rosario, volado por un dron. Mirá lo que es esto, por favor. Deténganse acá para ver de lo que estamos hablando, para entender que esto no es narcomenudeo, que esto es la ramificación de un negocio muy grande. Cuan más grande el negocio, más sospechas uno puede tener de sectores políticos, policiales y judiciales. Mirá estas casas, estas estructuras. Por supuesto que no estoy
en contra de nadie que se construya una mansión de estas características si puede justificar el dinero. Este dinero, estos bienes, estas narcofortunas, provienen de los miles de muertos que hay alrededor de todos estos años. A 200, a 300 por año, hace las cuentas. Ahí está la plata. Yo no dejo de impactarme. Estas son las narcofortunas, el campo de los monos. Mirá la ubicación. Ahí está ubicado Rosario y Pérez, ¿sí? Está ubicado, entiendo, más para la zona sur. ¿Sí? Mirá lo que es esto. Mirá lo que es este lugar, en el medio de la nada. Esto no es Tijuana. Esto es entre Ruta 34 y Ruta 14, lugares estratégicos, mansiones. Mansiones que se están construyendo y que se estaban construyendo hasta que la justicia, en algunos casos, con esos valientes fiscales que ayer mencionábamos aquí, que vino el presidente de la Asociación de Fiscales, ponían la lupa. En un minutito va a venir aquí un abogado penalista especialista en lavado de activos. No es de un día para otro que se monte una estructura ilícita financiera de estas características. No es narcomenudeo en un barrio, en una barriada. Es miles de tipos vendiendo para vos en distintos barrios. Por eso el capo se compra un barco. Por eso el capo se compra una mansión como la que estás viendo, Campos. Por eso el capo una vez cae, como cayeron todos los capos mafia de la historia, pero desde adentro se hace poner un teléfono de fijo en la cárcel. Ya está Martín Heisiner con nosotros, que es abogado, que es especialista en lavado de activos. Muy joven, Martín. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Ya voy a presentarte y ya te voy a sentar aquí en la mesa y vamos a charlar. Quiero entender desde el derecho, desde las normas jurídicas, cómo hay que atacar estas narcofortunas, estas narcoestructuras financieras. Tiene muchísimo para hacer el Estado. Por eso hoy, cuando uno ve que el presidente Alberto Fernández enumera una serie de medidas, tarde, ve que al final hace referencia a cierto apoyo respecto a los organismos de investigación financiera que son muy serios, que trabajan muy bien y que tienen que atacar, como lo hizo la Procunar. Por eso estamos citando un informe de la Procunar. Narcofortunas. Esos son los que tienen. Son sinónimo de impunidad. Por eso se mueven así. Mirá esto. Otro personaje. Cada uno con su foto, con su dato. Todo esto está judicializado. Daniel Vázquez, el Teto Vázquez, uno de los principales lavadores, un tipo que también se lo vinculaba con la barra de Newell's. ¿Qué le encuentran cuando empiezan a escarbar un poco? Porque, repito, cuando hay bienes registrables de por medio, por supuesto con testaferros mediante, pero son bienes registrables. 17 inmuebles. ¿Escuchaste? 17 inmuebles entre la provincia de Santa Fe y entre Santa Fe capital y la ciudad de Rosario. Entre otros negocios, flota de 7 taxis. Entre otros negocios, 2 camiones volcadores. Voy a acercarme al papel porque quiero marcarte respecto a los camiones volcadores un detalle que me pareció no menor. Porque los camiones volcadores estaban ubicados, era el dueño, pero los tenía colocados a trabajar en la zona del puerto. Lupa en el puerto de Rosario, hidrovía, salida al mundo. Ahí está la joda. Y está también en las rutas que conecta con el norte y está en el patrimonio. Por eso hoy mostramos las narcofortunas. Por eso vos estarás en tu casa mirándonos diciendo, pucha, ahora entiendo. Con tanta guita dando vuelta, llueve la guita de los narcos en Rosario. ¿Vamos por más? Vamos a ir a otro personaje, una mujer en este caso. Es el caso de Lorena Verdún, ex pareja de Claudio Cantero, también embargada económicamente, acá más modesta. Le encuentran un Peugeot 206, le encuentran un Chevrolet Vectra,
te encuentran 3 motos, una XR 250, una Yamaha 125 y una Honda 110. Yo no entiendo nada de motos, pero son bienes que le encuentran a otra de las personajes vinculadas a esta causa. Todos condenados por lavado de activos, embargados en mucha plata. De la fortuna, corrijo, de la narcofortuna que lograron detectar. Y toda la guita que está dando vuelta, que es la que sostiene abogados carísimos, que es la que sostiene condiciones de detención privilegiadas, beneficios, porque no es solo el cablecito que llega con las 2 puntitas para instalar un teléfono fijo en la cárcel. Son otras cosas que están pasando dentro de las cárceles ahora. Vamos a ir a otro personaje, a Monchi, a Ramón Machuca. Vas a seguir viendo detalles de la narcofortuna. Hermanastro de Guille, Citroën DS3, Peugeot 308. Una cuenta en el Banco Macro con mucha plata. Una caja de ahorro en el banco HSBC con dólares. Y atención con esto. Tenía Machuca una cuenta de tipo serialero. Y llamé a una fuente para que me lo explique. Y me dice, si tiene una cuenta de tipo serialero es porque jugaba como un productor agropecuario con exportaciones de campo. O sea, otra liga. No es el chaqueño que vimos ayer o el dealer ese de las barriadas que obviamente envenena, contracondenable, igual que estos. Estamos hablando de gente que juega a otras ligas. Me cuentan, una cuenta de tipo serialero, granario en el Banco Macro, 2 cajas de ahorro para el pago de remuneraciones en el mismo banco y una cuenta, fondo de desempleo para empleados de la construcción, también del mismo banco. ¿Cuánta guita mueven? Por supuesto que todas esas narcofortunas siguen activas. Que la justicia hizo y hace lo que puede con las herramientas y los elementos que tiene. Por eso seguimos hablando de Rosario. Porque hay mucha plata de por medio. Pero mucha. Mucha plata de por medio. Para que ser ecuánime, porque también hay una grieta de narcos, están los monos y la banda Alvarado, todos presos. Todo sigue funcionando. También a Alvarado le encontraron detalles increíbles. ¿Dónde te pensás que viven todos estos personajes? O vivían, ahora en la cárcel, en las celdas que tienen museo de camisetas de Newell's, teléfonos fijos. Pero, ¿dónde te pensás que viven? ¿En los barrios donde envenenan a los pibes? No. Ya están a otro nivel. Se fueron de los barrios. Por suerte. Dejaron a sus soldaditos, a esa estructura financiera que les genera plata y plata y plata permanentemente. Bolsos de plata. Esteban Lindor Alvarado, el archienemigo de Cantero. La otra banda, ahí está Alvarado. Ahora te vas a enterar, lo que te va a contar Cecilia y Lodovico es de película. Yo te voy a contar detalles de Alvarado. Cecilia te va a contar dónde está la mujer de Alvarado y el hijo. Con la narcofortuna que fue forjando este hombre. Esteban Lindor Alvarado. ¿Dónde vivía? No en los barrios, en una mansión. ¿En dónde? En un country. En el barrio cerrado San Marino. San Marino del country Funes Hill. Mirá vos. Una casa de 571 metros cuadrados. Con 2 plantas. Con palmeras. Con jacuzzi. Con pileta. Todo eso es lo que la justicia fue encontrando. Todo eso es lo que sucede alrededor de las narcofortunas. Tenemos parte del expediente, fotos que se fueron replicando, que fue sacando la justicia a medida que iba, de alguna manera, tomando control sobre esto. Ahí tenés la casa. Mirá, ya no estaban en las barriadas. Pero para llegar a tener esta casa en un country,
con una cocina amplia, con una isla, con un gran mobiliario, mesadas de mármol. Tuvo que haber pasado mucho tiempo, mucha droga, muchas muertes. Pasaron signos políticos, socialistas, radicales, kirchneristas, macristas. Si hay algo que la gente sabe por estas horas, es que esta cucarda se la cuelgan a todos. Repito, socialistas, radicales, kirchneristas, macristas. Esto atraviesa la grieta. Esa grieta que enmudece por momentos al país, que no deja pensar y que se va a venir obviamente más caliente que nunca. Ustedes ya saben, los que me conocen, lo que pienso de la grieta. Yo no curto la grieta. Andate a otro canal si querés escuchar la crónica de la grieta de todos los días. Tenés varios canales. Acá te contamos información. Yo no me voy a pintar la cara. Lo tengo clarísimo eso. Hace mucho tiempo, antes de pintarme la cara, antes de jugar la grieta para que este país siga sumido en el desastre en el que está, me voy a mi casa. Me dedico a otra cosa. Porque quiero escuchar el argumento de todos los grieteros cuando pasa esto. Y mirás para atrás y ves que esta cucarda es para radicales, socialistas, macristas, kirchneristas, y lo que vas a escuchar entre ellos es contabilizar cantidad de efectivos federales que fueron mandando. Es lo único que dicen. No, porque yo cuando era gobierno mandé 1.204 efectivos. Ah, no, yo mandé 1.205, responde otro. Esto es de todos. Esto es de todos. Por eso vos elegís a quién escuchás. Si escuchás a los grieteros, comunicadores grieteros, que lo único que hacen es o tiran de un lado o tiran del otro, o te informás. Nosotros te vamos a contar información. Esto es lo que está pasando. Hay narcofortunas activas y algunas, por suerte, gracias a sectores de la justicia. Repito, hay un informe de la Procunar muy interesante, hay un trabajo interesante de la UIF a lo largo de los gobiernos que fueron logrando avances, que fueron logrando condenar a los narcos por lavado de activos, porque esa es la clave, lo patrimonial, el negocio, la guita. Sin guita no hay posibilidad de negocio. Y sin guita y sin posibilidad de negocio no hay muertes. Sencillo. Cecilia, ¿quién es Rosa Capuano? Rosa Capuano es la ex esposa de Esteban Alvarado, el archirrival de Guille Cantero, y dicen que es Esteban Alvarado mucho más poderoso, que tiene mucho más dinero y que además es mucho más sanguinario. Fue condenado a prisión perpetua por crímenes, por extorsiones, balaceras. Viajes muy lujosos. Ella es Rosa Capuano, su ex mujer. Durante, los últimos años estuvo haciendo varios viajes con la presunta plata que ganaron del lavado. Hoy, en la actualidad, ella está siendo juzgada por lavar 10 millones de pesos de 2012 al 2019. 10 millones de pesos. Sí. Que por ahí, si uno toma el contexto inflacionario en este país, hoy te parece, es un montón de guita. Es lo que le demostraron también, es lo que le demostraron. Porque sería mucho más. A ella la detuvieron. Son 10 millones de pesos de 2012. Exacto. Facu, a ella la detuvieron en mayo de 2022. Fue detenida por gendarmería. Hoy está libre con prisión domiciliaria. Está libre con prisión domiciliaria. Condenada a 3 años de prisión también por ser parte de la asociación ilícita. Una asociación ilícita que mató, que extorsiona y que también organiza las balaceras que se ven en Rosario. Bueno, ahí fíjate algunos detalles. Prestaba nombres, era titular de una logística del propio Alvarado. Y hay algunos datos interesantes. La detienen, como contaba Cecilia, mayo del 2022. Funciona ahí gendarmería. Está con un arresto domiciliario y tiene una condena previa. ¿Qué más? También tiene algunos, se le encontraron algunos bienes, una avioneta. ¿Tiene bienes? Claro, tiene bienes. ¿Una avioneta, dijiste? Cecilia? Una avioneta, que sería una avioneta con la que también traerían la droga, los narcovuelos, los famosos narcovuelos que traen droga desde el norte. Bueno,
Hay un video que la complica, que estaría dentro de una camioneta de una Amarok también, que está su nombre, buscando... Mirá, avioneta, Amarok, una Buscando moto esta BMW. camioneta. Mirá la cantidad, por favor. Venimos a enumerar bienes. Una cosa que me olvidé de hacer es agarrar todos los bienes y calcular en bienes cuánta plata es. Por ahí es incalculable. Pero estamos hablando de alguien que se compró una avioneta. Sí, que a ver. posiblemente la utilizaba para esos narcovuelos. Además, ¿dónde vive Capuano? Capuano es una mujer que se crió en un barrio muy humilde y ella hoy vive en departamentos lujosos, viviendas lujosas. Tenían también una mansión en el barrio Funes, Funes Hills de San Marino, 3 propiedades, bueno, un campo de 10 hectáreas y los bienes siguen y siguen. Hoy Alvarado está preso en la cárcel de Seiza y bueno, también está al frente de las organizaciones. Quiero enumerar, Cecilia, avioneta, una Amarok, una moto BMW, 2 camiones Scania, 4 semirremolques, un Volkswagen Vento, una mansión en el barrio Funes Hill de San Marino, posiblemente es la que acabamos de mencionar recién, es una mansión Exacto. de 2 plantas, otras 3 propiedades más, Rosario, Funes y Roldán, y 10 hectáreas de un campo. Sí, a ver, esto es solamente, es solamente lo que se pudo probar. Los investigadores creen que hay mucho más. Esto es lo que le encontraron. También hubo hace muy poco un remate de 213 millones de pesos que incluía esta mansión. No la pudieron vender, nadie la quiso comprar. Nadie la quiso comprar. Ya me vas a contar un detalle más, pero Cecilia habla de una avioneta. Yo esto la verdad, lo quiero remarcar, porque si no, es como que da la sensación de que perdemos la capacidad de sorprendernos. Yo no quiero perder la capacidad de sorprender. Para mí no es normal que una persona se compre una avioneta y nadie se dé cuenta que claramente no está practicando para ser pilota. Mirá la avioneta, mírala. Mírala. Mirá dónde está aterrizando, ¿no? Es decir, estamos hablando de la utilización de caminos rurales como una suerte de pistas clandestinas, pistas improvisadas, como bien decía Cecilia recién, posiblemente con traslado de cocaína y de marihuana ahí adentro también. Exacto. Sí, a ver, estos es un video que se encontró en el celular de Capuano. Y bueno, y para los fiscales que actuaron en la causa, también es una prueba que evidencia el tráfico de cocaína y por parte de Esteban Alvarado, de estas grandes cantidades de cocaína que entran a través de vuelos clandestinos a Rosario, y que hay ya varias causas que no, digamos, que recién empiezan. Yo quiero volver a ver el video, Ceci, y ahora prepárate para contarme algo, porque ella tuvo que empezar a vender bienes. Estamos hablando de esto, esta noche. De las narcofortunas de Rosario. Esto no te lo contó nadie. Por supuesto que entre la amenaza de Messi, la muerte de Máximo, chiquito de 11 años, la balacera a una escuela, todo lo que sucede, a veces nosotros también perdemos el foco, como les pasa a ustedes. Pero detrás de todo esto están las narcofortunas. Este es el negocio. Si no atacan acá, si no profundizan con lo patrimonial, va a seguir existiendo. Porque nadie abandona un negocio rentable. Nadie abandona un negocio que le da muchísima plata. Ceci, me contabas. Sí, Rosa Capuano también tuvo que pagar una multa de 51 millones de pesos para quedar en libertad y tuvo que vender algunos de esos bienes. A ver, ¿cómo puede ser que una persona que no puede justificar estas entradas de dinero tenga que vender y tenga 51 millones de pesos y la justicia también diga, acepte ese dinero? ¿Y qué vendió? ¿Qué tuvo Y vendió que vender? diferentes propiedades, un departamento, si no recuerdo mal. Y bueno, todo esto para aceptar, fue un combo para aceptar el juicio abreviado. O sea, que ella se metió en el juicio abreviado, Exacto. reconoció su culpabilidad. Sí. Ese es el mecanismo, Martín, ¿no? Exactamente.
Juicio abreviado porque no vas al juicio oral que todos conocemos, siempre y cuando reconozcas tu culpa y como beneficio la justicia te dé una pena menor por evitar el juicio oral. Hay dos cosas que me impactaron. El video de la avioneta, si lo tenés y lo podemos ver, y el dron que sobrevolaba uno de los campos de Cantero. Parecen dos imágenes impactantes. Yo lo miro y me sorprendo porque, repito, es un video, como contaba Ceci, que le sacan a Capuano del celular, una vez incautado, que lo que está filmando es cómo bajaba una avioneta. Y esa avioneta la que determinan incautando. Esta es la mujer de Esteban Alvarado, de un lado. Del otro lado, los monos. Con un dron se sobrevoló un humo. Mirá lo que es esto es una cosa... Es una mansión. Es un campo. Fíjate, con galpón en el fondo, son 3, 4 propiedades, una pileta casi olímpica. Estas son las narcofortunas de las que venimos hablando, que son la base de este negocio. Me voy a acercar a la mesa, está Martín Heisiner, que es abogado, investigador del Instituto de Neurociencia y Derecho. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Qué es el lavado de activos? El lavado de activos es una figura penal que castiga a quien introduce fondos en el mercado, en el sistema financiero, intentando otorgarle apariencia lícita, cuando estos fondos provienen además de un delito precedente. Quiere decir, yo vengo acá con un bolso con $100.000, no puedo justificarlo, es dinero negro, alguien agarra y empieza a comprar cosas. Hay un poco más. A ver. Es un poco más. Te voy a decir por qué es interesante y por qué esta figura del lavado a mí no sé si me termina de convencer como la solución al narcotráfico. Te voy a contar por qué. Lo primero es que vos necesitas probar el delito precedente. Entonces vos dijiste que no puedes justificar. Yo no puedo presumir que proviene de un delito anterior. Yo tengo que probar que viene un delito anterior. Es decir, en este caso tenés que probar que esos $100.000, estamos usando solamente un ejemplo de facultad, esos $100.000 provienen de la venta en las barriadas de Paco. Exacto, y tengo que probar qué delito es. Demostrarte de qué delito precedente viene. El segundo tema es que yo tengo que tratar de introducirle y darle apariencia lícita. Entonces imagínate que vos entrás a mi casa y yo tengo $100.000 en una caja de cartón que dice esto tengo de haber vendido Paco, con un cartel que dice esto viene de la droga. Ahí por ahí vos podés probarlo. Pero tampoco es lavado porque yo no intenté introducirlo. Yo me lo guardé para mí. Esto que vos estás mostrando, si es que pudieran probar que viene un delito precedente, que es lo más probable, posiblemente sea una maniobra de lavado. Pero la primera pregunta que me hago es, ¿no alcanza? ¿Por qué no estamos penando tampoco por el delito precedente? Esto es lo que a mí me hace sospechar, también con la misma prudencia con la que vos hablás en el centro de la grieta, no quiero vender nada, pero a mí también me hace preguntarme si nuevamente ahora la introducción de la UIF en Rosario y la idea de que con el lavado sí resolvemos los problemas que tampoco habíamos resuelto con la aplicación del derecho que ya castigaba la conducta anterior. Entonces, supongamos que todos acá creemos que estas personas obtuvieron el dinero por el delito precedente de venta de droga. Tampoco los penaron por la venta de droga. Y si te penan por la venta de droga, ¿también tenés que penar por el lavado? ¿O esto va a resolver el problema? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Vos crees que hay un problema teórico o de aplicación? Es una muy buena pregunta. Debieran estar trabajando los legisladores, que yo no sé, a ver, Martín, ayúdame, ¿cuántos sesionaron el año pasado? Creo que No, poco. 15 veces, dice. Sí, menos o sea, también. Debiera estar el legislador como figura, ¿no? Es decir, pensando de qué manera encontrar herramientas normativas para poder penar más fuertemente todo esto. Te voy a dar un par de datos que creo que responden esto y que son lo que a mí me tienen preocupado. Lo primero es, yo no estoy diciendo que las medidas no vayan a funcionar, yo creo que nos impactó mucho lo que pasó con este chico, nos impactó que amenacen a Messi y creo que posiblemente la reacción política sea auténtica. ¿Ves? Esto lo demuestra que hay un consenso entre el presidente, Patricia Bullrich, que es opositora, Perotti. Todos demuestra quieren que lo mismo, ¿no? Exactamente. Ahora yo te voy a dar un par de datos que creo que muestran que hay algo raro. O hay algo que te hace sospechar de que podría no ser tan impactante. Vos viste que el decreto que se aprueba hoy, este decreto 85, permite ahora sí que se cree una agencia de la UIF en Rosario. Es decir, que lo que hace es derogaba el decreto anterior que reglamentaba la ley de la UIF y que lo que hacía era decir que no podía haber más de una agencia por región. La región que tenía el decreto anterior se llamaba región central y era la de Santa Fe y Córdoba, que iba a tener la sede en Córdoba.
tampoco se había creado la región central. O sea, derogaron el decreto para poder crear otra, De algo que nunca... de algo que tampoco habían creado el anterior. Entonces uno dice, si no era importante antes, si la UIF lo podía hacer, es importante ahora y tengo que hacer la de Rosario, pero la otra... Te voy a dar otro ejemplo más que creo que todavía es más claro. En estos días, hoy, mañana se va a aprobar, hoy estaba el proyecto que se va a aprobar mañana, la ley que hace la implementación del Código Procesal Penal Federal en la provincia de Santa Fe, porque la idea es que este código le da más vigor, le da más fuerza, va a ser más ágil el procedimiento y además crea una serie de vacantes, crea cargos, crea juzgados. Te voy a decir dos datos que te muestran también que hay algo medio espasmódico en esta reacción. Lo primero, ¿vos sabías que la comisión bicameral que se ocupa de la implementación y que no hacía falta una ley, lo podía hacer la comisión bicameral, no estaba integrado porque el Senado no había mandado a sus representantes? O sea, todo el año pasado no estuvo integrada tampoco. O sea, no Entonces esa comisión bicameral no trabajaba en implementarlo en ninguna de las provincias, solo está en Jujuy y en Salta y ahora es fundamental y por eso lo hacemos en un minuto. Y además creas una serie de cargos que quedan vacantes, pero tampoco llenaste las vacantes anteriores. Y las vacantes anteriores están trabadas. ¿Dónde? La Presidencia de la Nación no hizo uso de la posibilidad de elegir. Es algo que lo viene marcando. Exactamente. Consejo de la Magistratura. Martín, escribiste una nota sobre 47 cargos dando vuelta. Todos cargos nacionales, federales, de jueces y fiscales para combatir el narcotráfico podrían cubrirse ya, pero están frenados. O en el Poder Ejecutivo o en el Senado, que son las dos últimas instancias de designación y que son, si querés, las más rápidas. Las que deberían... ¿Qué es ahí? A ver si coinciden. ¿Qué es ahí donde uno siente que toda esta discusión, uno lo sintetiza en la grieta, evidentemente hay parte del sistema político que está detenido. Exactamente. Y esa es la preocupación. Exactamente. Porque unos u otros o quien sea tienen que actuar con mayor efectividad, muy por arriba. Después pónganse a discutir todo lo que quieran. Pero no nombrar 47 entre el Senado y el Ejecutivo. Vos tenés, Facu, acá, digamos, el tema del narcotráfico me parece que hay que abarcarlo desde distintos lugares. Uno es el de la justicia, sí, pero la justicia llega una vez que el delito está cometido. ¿Qué haces previo a el delito? En el tema del lavado de dinero, Rosario en los últimos años ha tenido un boom inmobiliario y de construcción gigantesco en toda la zona del río, muy grande. Y eso comenzó paralelamente al crecimiento del narcotráfico. Es muy raro no vincular un hecho con el otro. Y los especialistas siempre marcan que uno de los puntos que tenés que atacar es la producción del dinero. Porque de alguna manera el dinero negro tenés que blanquearlo. Coincidí, Martín. Es un muy buen punto. Y te voy a decir algo más que apoya tu teoría. Me parece que tiene un muy buen punto y que nuevamente habla de la ineficacia o el retiro de un Estado frente a organizaciones que copan el territorio. Según una investigación de la Universidad de Rosario, aparentemente el narco mueve aproximadamente 9 millones de dólares al mes y de ganancias genera 5. Esos... Para con las cifras para entenderlas. Pues decís que hay un informe, siempre es bueno citar la fuente, la Universidad de Rosario, Nacional de Rosario, que es una casa muy prestigiosa, que indica que el narcotráfico mueve 9 millones de dólares por mes. Sí. Fue publicado hace 3, 4 días. 9 palos verdes por mes. Sí, y 5 son de ganancia y que reingresan en el sistema, tal como estabas explicando, a través de desarrollo inmobiliario. Y ahora voy a darte el contrapunto, porque es interesante esto que marcaba Facu de la paralización del Estado. La contracara, cuando vos ves la figura de lavado, viene con el decomiso. Entonces ahora el Estado le puede competir y decir, vamos a hacer una cosa. Vos producís esto, yo te aplico la figura de lavado, me quedo con todo lo que sacaste y lo uso bien. La ley que lucha contra los estupefacientes dice se puede usar para programas contra el consumo de drogas. La ley de lavado dice se puede utilizar con programas del Estado, etc. Ahora, en estos mismos días también, creo que en octubre del año pasado, por ejemplo, el juez Casanelo estuvo apoyando un proyecto donde él decía, como juez, como una figura más conocida quizás de la justicia federal, que casi todos los bienes decomisados quedan perdidos ahí en una nebulosa del Estado, que se usan de mala forma. O sea, que no vuelve como la norma lo indica. Que otra vez el Estado es ineficaz también en este punto. Entonces, si vos dijeras, yo consigo generar que estos bienes reingresen de una forma productiva y útil, bueno, nuevamente le compite a la organización que trata de tomar el territorio. Pero si no puedo proveer seguridad, no puedo terminar de urbanizar los barrios precarios, no puedo utilizar los fondos de una forma interesante, no puedo aplicar el código del tiempo que salió, es evidente que también en esta competencia empieza a ganarme el territorio las organizaciones paraestatales que buscan hacer su propio dominio. Exactamente. Ahí perdés. Seguime en este razonamiento. No sé si le puedo pedir a producción
que busque una imagen del barrio de ayer y que podamos ponerla en pantalla, la imagen del barrio de ayer con pantalla partida con esta tremenda mansión. Gracias, Emilio, nuestro director. Hoy está Emilio, ¿no? Sí. Gracias, te estoy haciendo trabajar un montón, Emilio. Pero quiero marcar ese contraste. El barrio de ayer, barriadas postergadas, donde las familias, por supuesto, no tienen cubiertas las necesidades básicas. Ahí lo tenés. Gracias, Emilio. Acá hay un contraste muy interesante, que hay que entender que acá, en estas dos imágenes, posiblemente estén las dos puntas de una ruta. De acá sale la plata de los barrios que termina convirtiéndose en mansiones. Ahora, ese camino, esa suerte de línea, de tiempo, si se quiere, no es algo de un día para otro. Las estructuras financieras ilícitas no se conforman. No es que hoy venden droga y ¿qué falla en el medio para que tengamos este nivel de contraste? Barriadas populares con gente con muchas necesidades, de un lado, donde se vende falopa, y del otro lado, las narcofortunas. Yo quiero ser muy prudente. Mi respuesta debería ser no lo sé, pero te voy a adelantar algo que parecen decir los especialistas y especialmente los fiscales que están actuando ahí. No puede existir esta proliferación del narco sin connivencia con alguien del Estado. Entonces, te voy a dar dos datos nuevamente que creo que hablan por sí solos. El primero, las fiscalías de Rosario dijeron hace poco que el 95% de los casos no podrían existir si no estuvieran dirigidos por alguien que ya está detenido y que tiene la ayuda de alguien del sistema penitenciario. Entonces, nuevamente vuelvo al tema de lavado. Si quieren, ponemos una ley nueva, la ley ya existía, o le damos más énfasis a una ley nueva, quizás no sea lo que necesitamos, quizás hace falta tomarse en serio lo que teníamos y vemos qué hacemos. Claro. Segundo punto, en casi todas las grandes condenas que hubo en el último tiempo, hubo también probada la participación de alguien de la fuerza policial, de alguien que estaba en el Ejecutivo. Fue probado, no lo digo yo. Exacto. Entonces, a mí lo que me preocupa, déjame decir esta idea que creo que es central, a mí lo que me preocupa mucho es esto. Si realmente con la incorporación de la UIF de Rosario y con el énfasis en la figura del lavado vamos a terminar con el narcotráfico de Rosario, me parece espectacular. Como vos dijiste, las mafias muchas terminaron de esta forma. Al Capone cayó por evasión. Me parece espectacular. Si por el contrario no va a pasar nada y esto termina en que la figura de lavado agravada, con una pena de 10 años, que se la puede aplicar a quien lava 300.000 pesos, $1.000, Nada. se le va a terminar aplicando. Vamos a ser draconianos con una persona que tiene un taller mecánico e hizo una factura para ver qué hacía con un repuesto que no facturó antes. Y con el lavado, porque la casa, el problema no es que no teníamos la figura de lavado. La casa se fue construyendo de a poco y podías aplicarle el delito anterior. Por supuesto. Entonces, si hay voluntad política, me parece bien. Esto con el resto del paquete de medidas va a andar. Si no, es humo. Eso es lo que me preocupa. En este contraste que marcábamos recién, que bien mostraba Emilio, teníamos a Empalme, que es el barrio, y a estas mansiones en los campos de los canteros, exponiéndote de alguna manera la narcofortuna. Ahora, en ese barrio, donde ayer se marcaron 5 lugares, 5 búnkers, lo que está pasando ahora, que ya seguramente cayó la noche en Rosario, es que están todos los vecinos esperando que se cumpla una amenaza que llegó en las últimas horas. Van a ir a buscar a muchos de los vecinos que ayer participaban en esas imágenes dantescas, tristísimas. Mirá. Chimanga de Chile, van a tener que devolver las cosas que sacaron adentro de la casa, porque si no las mojan muertos todos los días dentro de la casa. ¿Me escucharon, manga de Chile? Todas estas balitas van para ustedes, guacho. Van para ustedes. Más vale que devuelvan las cosas, porque le vamos a dar todo plomo, Chile. Bueno, hace un ratito en la radio hablé con una madre que me impactó, porque uno por cortesía tiene la muletilla, es decir, ¿cómo le va, señora Facundo Pastor en Radio La Red? Buenas tardes, cuénteme cómo se llama. No, me dijo. No, mi nombre no. Y acto seguido empezó a contar detalles escalofriantes. Están siendo amenazados por WhatsApp, están siendo amenazados por Facebook, están siendo amenazados con motos, y esto lo contaba, lo cuentan nuestros compañeros. Motos que pasan y muestran que están armados. Va a haber un momento donde se va a retirar el espectáculo mediático, que esto también hay que reconocerlo, y ahí quedan
los vecinos y las vecinas, los pibes, las pibas que están ahí. ¿Y ahí qué va a pasar? ¿Y ahí qué va a pasar? En las últimas horas, Ceci, minutos, digamos, hubo detenidos por los disparos, por el asesinato de Maximiliano Jerez. ¿Qué tenés? A ver. Así es, Facundo. Son dos hermanos, Maximiliano y Nicolás Castillo, que están señalados como los presuntos autores de los disparos que mataron a Máximo Jerez, este nene de 12 años de la comunidad Cuom, que estuvo en un lugar donde no tenía que estar, cerca de un búnker de un hombre que se llama El Salteño. Es un líder narco que responde a otro jefe a la vez, que se asentó en ese barrio de Rosario, del noroeste de Rosario, y tiene sus puntos de venta. Atacaron un búnker en una disputa, una de las tantas disputas que hay por narcotráfico por el territorio en Rosario, y mataron a Máximo. La información que manejo es que este hombre está identificado como Maximiliano C. Todavía la justicia no quiso revelar la identidad, tiene 22 años, estaba acompañado de otro hombre, fue trasladado a la comisaría 12 y sería un soldadito de un tal Alex el Araña Ibáñez, ¿correcto? ¿Vos tenés información, Ceci? Sí, exactamente. También está preso, Araña, es otro preso y es la persona con la que mantendría una disputa El Salteño. Te voy a dar un dato también. En Rosario hay mucho miedo, siempre hay mucho miedo, pero esta vez un llamado al 911 alertó que esta persona estaba en un barrio cercano a los Pumitas, en Empalme Graneros, y fueron los vecinos, fue alguien que llamó y alertó que este hombre estaba caminando. Bien. El lunes hubo otras detenciones, 3 detenciones, te termino de decir esto, que están vinculadas al Honda Civic desde donde pararon. Al Honda Civic negro que incautan, que es el auto que incautan. Exactamente. Exactamente. Es el auto que incautaron ayer la Agencia de Inteligencia Criminal en busca, digamos, de los autores. Ahora tienen que ir por los autores intelectuales, por eso también se secuestraron 2 celulares en la celda de Arañita, de Ibáñez. Seguramente lo van a analizar y van a tener resultados rápidamente. Generalmente estos crímenes también se resuelven rápido y hay detenciones. Porque los encargos de homicidio en Rosario son comunes, normales, y todos los días hay imputados. Ahí vuelvo con Cecilia y con Martín a la mesa. Estamos terminando de procesar un material que en cuanto esté lo vamos a poner al aire de algo que acaba de pasar. Está con nosotros Martín Jaiciner. Es un placer escucharte, Martín. Gracias. ¿Sos joven? ¿Qué edad tenés? 31. Ah, joven. Sí, muy joven. Ahora quiero volver sobre las narcofortunas, pero si está ok el material, vamos con información de último momento. La información es urgente. Primeras imágenes del desembarco de gendarmes en la zona. Así llegaba la Fuerza Federal a Rosario. Son las primeras imágenes que aparecieron hace algunos minutos. Fíjense esto, ¿no? Llegar en un micro de esta manera. Te puedo contar algo, Facundo, ¿saben que es una curiosidad. ¿no? Aparte. Una curiosidad. Hay un peaje antes de entrar a Rosario que cuando se arman estos grandes operativos, todos los narcos se esconden. Ellos dicen, se mandan a guardar. Saben que están llegando. A veces es hasta ridículo, ¿no? Sí, porque acá no hay ningún tipo de efecto sorpresa. Exactamente. Son imágenes que se pudieron registrar, llegan en un micro, como dice Cecilia. Además de los buchones que existen y los informantes que tienen los narcos, estas complicidades con la policía, con la justicia y con la política, también está esta suerte de barrera que pasan en el peaje cuando se va con los operativos tan llamativos. Sí, y bueno, posiblemente también se busque con estas imágenes, Martín, un efecto disuasivo, de mostrar un desembarco. Exacto. Por supuesto que esto también se suma a lo que Martín explicaba recién. Alguna respuesta política tenían que dar. Es una respuesta política, pero a ver, la semana que viene lamentablemente vamos a volver a hablar de otro crimen en Rosario. Yo digo la semana que viene muy esperanzado, digo, sí, en claro. horas vamos a volver a hablar. Esto es una respuesta espasmódica de la política, pero no va a tener efecto tener 1.400, 2.000, 3.000 gendarmes más en Rosario si no hay una política integral para abordar
no solo el narcotráfico, me parece que hoy el problema de Rosario es la violencia que dejó el narcotráfico. Inclusive te diría más que el narcotráfico en sí. Sí. La violencia que se ve a diario en una ciudad con las imágenes que estuvimos viendo estos Bueno, reiteramos estas imágenes que acaban de llegar. Esta era la manera en que llegaba la gendarmería, un camión, un micro de larga distancia, 2 camiones, perdón, y van a ver el desembarco. Ahí van. Parece la transmisión, ¿viste cuando un equipo de fútbol llega a un estadio, muestran el micro, a los jugadores bajando? Bueno, parece eso, pero con gendarmes. Bueno, 1.400 serían los gendarmes que destinaron al lugar. Como referencia, 1.400 creo que son los últimos efectivos que custodiaron un superclásico. Sí. Digo esto para marcar lo que marcaba antes en el editorial. Es decir, cuentan a ver cuántos efectivos. Digo, quizás habría que pensar un plan un poco más integral. Esto que planteaba recién Martín, que no sean medidas espasmódicas nada más. Yo creo que hay algo dialéctico también en esto que está pasando. Fíjate que esto viene 2 o 3 días después de que desde la Presidencia de la Nación, el ministro de Seguridad dijo: perdimos la lucha contra la guerra contra el narco, algo así. Sí. Es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Y ahora es una batalla que vamos a dar y con todo. Mandó al ejército. Digamos, es dialéctico. Yo creo que hacia adentro hay un reconocimiento de que esto sucede en parte por colaboración de gente del Estado. Y creo que el mensaje dialéctico es este: no vamos a permitir que suceda. Yo no sé a quién se lo están diciendo, pero yo no creo que se lo estén diciendo solamente al narco. Por eso no me importa que se escondan. Yo creo que es donde vos tenés gente del servicio penitenciario que te pone un celular, te voy a poner otro al lado, vamos a ver si uno te controla a vos. Donde vos tenés efectivos de seguridad que colaboran, voy a poner otros. Donde ponés fiscales, voy a nombrar más. Yo creo que quizás se está tratando de poner un método de duplicar control de alguna cruzado. manera la estructura, es decir, nadie le debiera ganar al Estado. Salvo que parte del Estado esté con este problema. Entonces creo que lo que podría estar atrás, esto es una conjetura, es multipliquemos la cantidad de personas, es más difícil corromper a miles que corromper a 2 o a 3. Alguien bueno, y esto en realidad tiende a funcionar. Vos para que algo funcione necesitas un par buenos. El par bueno puede perseguir a los malos. Ahora, si vos tenés muy poquitos, es más fácil corromperlos. Quizás la idea es esta, vamos a poner todo el esfuerzo acá. Martín, yo hoy marcaba que muchas de las narcofortunas que fuimos mostrando incluían bienes registrables, ¿sí? Que no es un dato menor, porque en la hipótesis que estamos trabajando, que es solamente una hipótesis, de que hay sectores, digamos, muy involucrados, vos para esta casa te requirió un escribano, alguien que dijo, o que miró para otro lado, dijo yo firmo y chau. Bueno, lo dijo Martín recién también, pero este problema no es exclusivo del narcotráfico. La Argentina hoy tiene un grado de informalidad espectacular y crece en parte gracias a que hacemos oídos sordos, nos hacemos los tontos respecto a cómo se utiliza el dinero. Ahí creo que veo unas fotos atrás que no me doy cuenta si podrían ser Puerto Madero. Digamos, si uno empieza a preguntar demasiado, el boom de construcción del que hablaban recién se termina. Entonces el problema es bastante complejo, porque la Argentina para crecer necesita inversión. Sí, lo que pasa que acá son dólares manchados con sangre. Ese es el tema. Es que es difícil distinguir cuando no preguntás. Ese contraste que armábamos de esas barriadas populares a estas mansiones, o al avión, o a la embarcación de Cantero. Yo creo que hace mucho dejamos de preguntar algunas cosas. Preferimos no saber y cuando no preguntás, se te cuelan estas cosas también. Es que seguramente, metido en el narcotráfico, sobre todo en el lavado de activos, no hay lúmpenes. Hay gente con poder, hay escribanías, hay estudio de abogado, hay agentes de bolsa, hay constructoras, hay inmobiliarias. Lavar dinero no es una tarea para cualquiera, no es un delito de caño o de vender droga. Sí. Tenés que tener conocimientos para hacerlo. Facu, te hago una listita rápida de lo que tuvo que vender la mujer de Rosa Capuano para que también nos demos cuenta de la cantidad de dinero que tenía. Enumeralo, Ceci. 2 camiones Scania, 4 semirremolques y un Vento, un auto. Eso es lo que tuvo que vender para acogerse a la idea de asumir que ella había cometido delitos. Exactamente. Como con plata que, digamos, no pudo justificar tampoco. La vimos, ella se mostraba en redes sociales con varios viajes en Brasil. Bueno, o sea, tienen una vida de personas poderosas, de personas con mucho dinero, y ellos no viven en las barriadas.
viven en los barrios más lujosos de Rosario. Es impensado, Martín, pensar que esto se generó en pocos años. Acá también se ve la mano de una narcoguerra que viene por lo menos hace 10 años. Sí, y que tiene, como decís vos, la atención de este momento. Mirá, ¿no te acordás? Hace un par de años, el tema que ocupaba toda nuestra atención era la corrupción. Y en ese marco estaba la figura de enriquecimiento de funcionario público. Pensábamos que si citábamos a los funcionarios a explicar por qué tenían plata, terminábamos con la corrupción. Bueno, no terminamos con la corrupción. Entonces, nuevamente, este fenómeno existe hace mucho, ahora le pusimos mucha atención. Yo creo que en parte porque amenazaron a Messi. Sí. Yo creo que este es el punto central. O sea, ¿vos crees que la amenaza justamente de Messi marca eso? Yo también lo pienso igual. Hay un detalle que no es menor, que es que la amenaza de Messi uno lo piensa de esta manera y automáticamente se entristece, porque realmente uno dice que lo dejen en paz, pero es una oportunidad para visibilizar y que estemos hablando de esto en un punto. En algún punto sí. En algún punto sí. A mí lo que me apena un poco es que necesitemos llegar a que nos impresione algo, porque la situación del narcotráfico en Rosario no cambió en la última semana, en las últimas 2, ni en el último mes. Ahora tocan a Messi y uno dice, bueno, algo tenemos que hacer. Pero yo creo que en Rosario se vivió, y lo marcábamos la semana pasada, Facu, hace 10 años, tal vez uno de los hechos más graves desde el regreso a la democracia, que fue que le balearon la casa al gobernador. Claro. Le balearon la casa al gobernador de la provincia, y desde entonces hasta acá pasaron 10 años y el problema no disminuyó, creció, se volvió una ciudad más violenta todavía. Tuvo que aparecer el nombre de Messi, que creo yo que inclusive la amenaza ni siquiera estaba dirigida hacia él en concreto, pero claro, su nombre tiene una fuerza a nivel mundial tan grande. Sí, que lo que generó fue que esta narcoguerra trascendiera la frontera de la Argentina. Total. Que el mundo empezara, que por supuesto es una muy mala imagen para la Argentina. Nos referimos a esta historia, ¿sí? Voy a sumar una voz más. Está Alberto Piotti escuchándonos, que es ex juez. Alberto, Facundo Pastor te saluda en A24. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Facundo? Bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos, Alberto. No, al contrario, lo que te quiero decir que te estaba viendo y te iba a mandar un mensaje si no se daba esta posibilidad, porque esta es la forma sensata de encarar el tema. Acá si nos quedamos hablando del narcomenudeo y de si las policías provinciales y no pensamos seriamente en crear una fuerza, un organismo en donde participen todas las fuerzas de seguridad, más las que el joven colega que explicó perfecto lo que es el lavado. Ese es el enfoque. Tenemos que apuntar a quienes se benefician y quienes sacan el rédito. Un poco hablábamos Alberto, con equivocado. Sí. Y una de las cosas que por eso que a mí me parece muy bien y vos lo encarás de esa manera. Hablar de narcotráfico es hablar de algo que como si estuviera devaluado. Acá hay que hablar de narcocriminalidad, que es abarcativo desde el narcomenudeo, que está en un extremo, al lavado de activos, que está en el otro. Y para eso es necesario que repasemos los errores que se han cometido. A ver. Por ejemplo, darle intervención a las justicias provinciales y a las fuerzas de seguridad provinciales cuando todos los delitos que tienen que ver con la narcocriminalidad en forma excluyente y exclusiva tienen que ser de competencia de la justicia federal. Claro, claro. Donde ya existen cosas que facilitan la investigación. Por ejemplo, el artículo 32 que extiende la jurisdicción. Un juez no tiene que exhortar a un juez de otra provincia para proceder al allanamiento. Pero creo que lo más importante y lo que nos está faltando, y ustedes es lo que estaban diciendo, es la creación de un organismo especializado en el que, además de las fuerzas de seguridad, estén la UIF, la Procunar, es decir, y hace una verdadera inteligencia. No quiero parangonar esto con un organismo
a lo mejor es una exageración decir que lo que necesitamos es algo que se parezca a la Drugs Enforcement Administration o Agency, que es la DEA, la famosa DEA. Bien. Alberto... Estamos muy atrasados en la materia, lo que es materia investigativa. Yo te agradezco, queríamos tener tu mirada, nos parece importante. Sabemos que andás de viaje, sería interesante cuando vuelvas tenerte aquí, escucharte, porque tuviste una doble experiencia. Fuiste juez y fuiste ministro de Seguridad bonaerense. Y eso es interesante para poder entender desde diferentes lugares, desde la justicia y desde el rol ejecutivo provincial, cómo se combate. Evidentemente, no es de la manera que se está haciendo. Una sola cosa más, Facundo, que ya tiene que ver con otra etapa, que es la... me refiero a las personas que están detenidas. Vos antes, cuando mostrabas la infografía a los canteros, hay personas que por la índole y la gravedad del delito que cometen tienen que tener un lugar. En el caso de estar detenidos, estamos hablando de cantero condenado, y lo digo, no es una propuesta que tenemos con Miguel Ángel Pichetto sobre este tema, que te la voy a mandar bien desarrollada. Tiene que haber cárceles en las cuales no se permita la utilización de dispositivos, de teléfonos celulares. Bueno, parece algo básico, Alberto. Casi de grotesco. Claro, no están permitidos hoy. Se puede utilizar un teléfono fijo como el de cantero. Bueno, Alberto, te agradezco mucho el contacto y por supuesto cuando quieras invitado aquí a que sigamos conversando este tema que tanto nos preocupa. Gracias. Y felicito al joven colega que describió perfectamente lo que es la narcocriminalidad, el lavado de activos. Alberto, muchas gracias. Gracias, Facundo. Gracias. Martín, un cierre tuyo. Bueno, me gustaría decir esto solo entonces. Yo creo que a veces tenemos una tendencia a darle un poco más de sofisticación a problemas que son más fáciles. Supongamos, vamos a tomar por cierto, que la narcocriminalidad en Rosario creció en los últimos años y que además creció en parte porque, que es lo que dicen todos, no había jueces, no había policía, no había fiscales, hacía falta que venga el ejército que acaba de llegar, hacían falta más cámaras, la UIF y un código procesal más moderno. Vos lo dijiste perfecto, el resumen lo hiciste vos. La grieta tiene frenado el Estado. Quizás esta es una invitación no solo a terminar con la narcocriminalidad, sino a poner un poco de actitud y hacer lo que sabíamos que había que hacer hace 10 años. No hubo ninguna novedad en esto, hicimos lo que creíamos que había que hacer. Martín, muchísimas gracias. Placer escucharte, ¿eh? Muchas gracias. Los abogados serios tienen que estar más en televisión. Si no, lo que sucede es que está lleno de payasos. Gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes. Un placer escucharte. ¿Ya está llegando? Sí, está llegando, me dicen que sí. En minutos, 20:40, Gustavo Marangoni en nuestros estudios, como cada día hasta ahora, las claves políticas y económicas del día. Hoy el título, no se los cuento. Segunditos nomás, el corte es breve, no se vayan, ya volvemos. 20:44, ya entró a nuestros estudios Gustavo Marangoni. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Título, ¿no? Perdón, me doy vuelta. ¿Dónde lo tengo el título? A ver. A tu izquierda sería. ¿A mi izquierda o a mi derecha? ¿Le puedo poner el signo de pregunta o no? Bueno, no. No. Voy a empezar así taxativo, muy bien, categórico, porque soy el de hecho... cronista y vos sos el editor. De hecho ha regresado hoy en... Vuelve Cristina. A ver, primero, obvio, si alguien vuelve es porque previamente se fue. Y esta es una peculiaridad de la Cristina de los últimos años. Toca y se va, ¿no? Aunque su rol quizás le posibilitaría tanto el institucional como el político estar todo el tiempo, sin embargo, es quirúrgica. Ingresa, dice, se va, a lo mejor después es un Twitter o una foto, en este caso, un evento con las abuelas de Plaza de Mayo. El viernes sabemos que también ahí va a dar, como decíamos ayer, una conferencia con un tema, digamos, muy amplio, digamos, un tema del Fondo Monetario, hegemonías, consensos, etc. Que contabas ayer como muy... Exacto. Bueno, tan amplio
Pero claro, de ayer a hoy pasaron cosas, ¿no? Ese pasaron cosas Sí. es, de Lo otro vamos a usar. es de otro palo ideológico, pero lo vamos a usar. siempre. Digamos, pero el pasaron cosas, entre ellas pasó la cadena nacional del presidente, donde plantea una serie de medidas vinculadas a la seguridad y a Rosario. Y la pregunta es, el viernes, en esa extensa, que se presupone, digamos, extensa disertación de Cristina, donde en el título el tema de seguridad no está, ¿lo involucrará? ¿Habrá un cambio de la agenda prevista para, como hizo el presidente, que cambió? Porque recordemos que hace pocos días, quizás una semana o 10 días, el presidente señalaba que todas las provincias tenían sus propias policías. Yo creo que en una de las últimas apariciones de Cristina habló de inseguridad. Bueno, ahí hay un tema, y vos fíjate cómo se van cruzando todos los temas. Lo del viernes, lo de hoy, derechos humanos, y la cadena del presidente anunciando videocámaras, fuerzas de seguridad y la presencia del ejército. Vos me dirás, sí, pero del ejército en lo que refiere al comando de ingenieros del ejército. Bien. Creado por San Martín. Sí, todo lo que quieras. Pero la primera parte, bienvenida sea, porque si no uno es la gata Flora, dice, uy, no le dan tema a la seguridad. Bueno, cambió, es cierto. Primero decía que era un tema de las provincias, después que algo había que hacer, ahora hizo algo. Cámaras, prefectura, gendarmería, poca discusión. El tema de la presencia del ejército aún en los comandos de ingenieros, me parece que requiere por lo menos de una mirada más lenta. En primer lugar, porque uno diría, bueno, si van a desarrollar tareas de simples ingenieros, ¿por qué no van ingenieros civiles? Si van ingenieros con uniformes, porque se presupone que ese uniforme impone cierto temor o cierta presencia. Pero ahí... Algo muy simbólico en decir va a ir el ejército. Bueno, exactamente. Es muy simbólico además en los 40 años de democracia y en los 40 años que le llevó al ejército en particular y a las Fuerzas Armadas en general, de alguna manera restablecer sus vínculos con la comunidad a partir de lo que pasó en el periodo de la dictadura militar. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasaría, si trabajando en Rosario esos ingenieros o alguno de ellos resultase lastimado o víctima de algún tipo de delito en el tema del narcotráfico? ¿Qué hacemos? Que no es tan descabellado pensarlo, ¿no? Exactamente, que no es descabellado pensarlo. Si va el lugar donde operan, donde trabajan, algún tipo de ataque, porque la balacera es la modalidad delictiva más común de Rosario. Entonces, digo, estamos poniendo un agente institucional que de acuerdo a las leyes vigentes no está, digamos, destinado a tareas de seguridad interna. Es más, lo tiene explícitamente vedado. Insisto, algunos dirán, bueno, para ingenieros, pero van a estar ahí. Y para otros sectores políticos o para algunos referentes del oficialismo, el ejército tiene que actuar contra el tema de la seguridad. Yo diría, todos por lo menos tendríamos que poner el tema como una preocupación, empezando por los propios integrantes de las Fuerzas Armadas. Que nadie ha escuchado, que nadie ha consultado. Mirá, en realidad, lo que hay que consultar, vos sos abogado, que acá también son las leyes. Lo que las leyes permiten y no permiten. Y después, yo sé que alguno dirá, si haces una encuesta hay mucha gente que está de acuerdo con que el ejército sin duda participe en los temas de seguridad. Sin embargo, no necesariamente uno tiene que estar de acuerdo con lo que la gente en su temor, o un sector de la sociedad, mejor dicho, no la gente, un sector de la sociedad puede reclamar en algo y sobre todo, insisto, teniendo en cuenta el historial de la Argentina. Entonces digo, es una semana intensísima. Déjame escucharlo al presidente, porque después, cuando aparece Cristina, hace pocos minutos, aparece en un contexto también simbólico. A ver si ahí hay un contraste o una búsqueda de un contraste. Alberto. Vamos. En primer término, he dispuesto el refuerzo de las fuerzas federales hasta alcanzar en esta etapa los 1.400 efectivos disponibles para la ciudad de Rosario. El ministro Aníbal Fernández estará mañana mismo en la ciudad poniendo en operaciones este refuerzo. En segundo lugar, he decidido que el ejército argentino, a través de su compañía de ingenieros, participe en la urbanización de barrios populares, acelerando tareas pendientes de ejecución y que son muy necesarias. Bueno, es muy Alberto, ¿no? El ejército, pero la compañía de ingenieros que lo que van a hacer es trabajar en urbanización. Es un tema vidrioso y es abrir una puerta.
que yo creo que uno tiene que estar muy convencido de que realmente esa puerta después no va a dar lugar a la apertura de otras puertas. Porque yo creo que el reclamo de la sociedad por seguridad es por eficacia en la seguridad. Por eficacia en la seguridad. Y la eficacia es una cosa y el efectismo es otra. Yo insisto, a ver, repetí eso que está bueno. Claro, yo creo que la eficacia es una cosa y el efectismo es otra. Ser eficiente y ser efectista son dos cosas distintas. Te inclinas más por el efectismo. Creo que en este tramo específicamente del mensaje hay efectismo. ¿Es efectivo mandar gendarmería y prefectura? Sí. ¿Es efectivo poner más cámaras de seguridad? Sí. ¿Es efectivo coordinar? Mira, un Estado de Derecho, y yo todas las veces, esta semana he estado medio temático con el tema del Estado de Derecho. El Estado de Derecho lo que supone es la coordinación entre los poderes del Estado, es decir, entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y entre los tres niveles de gobierno, nación, provincia y municipios. Eso es eficiencia, eso es eficacia. Efectismo podría ser poner uniformes militares sugiriendo que ahí hay una suerte de presencia que, insisto, si es para obras de urbanización, yo supongo que debe haber idóneos civiles en capacidad de poder hacerlo. Perdón, ¿no hay un ministerio de la vivienda? No existe más. Existe un ministerio de infraestructura, etcétera, pero se juega con el símbolo y yo creo que ahí, la palabra juega la involucré yo, pero es un juego que a lo mejor es preferible no jugarlo. Porque, repito, hay cuestiones que son muy sensibles y en todo caso, la demanda que tiene los vecinos de Rosario en particular y la sociedad argentina en general, hay que responderlas y para eso tenemos herramientas para poder hacerlo. Por último, en contraposición a la idea del ejército, ¿sí? Hoy Cristina aparece en un homenaje a madres. Sí. Por eso digo, en realidad vamos a ver si desarrolla el tema, porque hoy no lo tocó. Es más, hubo algo que me obliga de nuevo a retroceder, ¿no? Cuando hablamos del 1 de marzo del mensaje del presidente dijimos, esa sobreactuación final iba a lograr una tregua en la relación con la vicepresidenta y nosotros dijimos, me parece que esa relación está fracturada. Hoy hubo una indirecta bastante directa respecto al tema de los chats y los trascendidos y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí hay una relación que está realmente en un espacio más que crítico y ahora, digamos, yo creo que va a ser importante ya sea la palabra o el silencio vicepresidencial el viernes respecto a esta cadena nacional y estas medidas que anuncia el presidente hoy. Gustavo, muchísimas gracias. A vos. Nos vemos mañana, como cada día, 20:40 aproximadamente. Gustavo Marangoni aquí en la pantalla A24. Quédate que te va a interesar esta imagen. Hay un urgente. Informaciones de último momento, primeras imágenes del traslado de tropas del ejército y de la gendarmería a Rosario. Veíamos un micro antes, veíamos camiones. Bueno, ahí se ven unos camiones, una tanqueta. Hay que ver cómo convive todo eso con el territorio. El territorio donde está Nahuel Suárez. En vivo, Nahuel, ¿cómo te va? Buenas noches. Facundo, buenas noches, ¿cómo te va? Día largo, jornada bastante tensa, hubo 3 detenciones, entre ellas estaría el autor material del homicidio de Maxi. Se han vivido momentos hoy bastante jodidos. En un momento, cuando nos retiramos, nos revolearon piedrazos, le pegaron al auto de Diego, de nuestro cámara. La verdad es que se ponía bastante hostil el tema. La verdad es que los vecinos lo que están pidiendo es, de una vez por todas, erradicar el mundo narco. Se podrá, yo creo que el personal ahora está llegando gente de gendarmería, a las 11 están esperando que lleguen las 2 tanquetas de Policía Federal Argentina a Rosario para ver si se puede poner un poco de orden. Bueno, ahí cayó la noche. Mientras vos hablás, estamos mostrando imágenes, Nahuel, de efectivos, de gendarmería que fueron llegando, de cierta logística. ¿Esto se trasladó a los barrios? ¿Llegaste a ver algo o hasta el momento no hay detalle de gendarmería en el territorio? Mira, en el único momento que vi que entró un rondín al
al barrio Los Pumitas, que es donde vivía Maxi, fue en el momento que le pegaron a un colega nuestro y que por eso ingresó la policía local a ese lugar. Realmente todavía no está en el territorio. Esperemos que en el transcurso de las horas podamos contar con todo ese personal de gendarmería, ingenieros militares, Policía Federal Argentina, y que empiecen a darle un poco de paz a la gente, que es lo que necesita. Claro, pero en el reclamo de los vecinos aparece permanentemente esto, que baje alguna fuerza federal al lugar. Sí, la verdad es que lo que pide la gente es la fuerza federal. Muchos te reflejan que cuando estaba Gendarmería estaban mejor, estaban más tranquilos. Bueno, ahora empiezan a bajar hacia Rosario. Veremos qué es lo que sucede, Facu. Bueno, Nahuel, quédate por ahí. Por supuesto, minutitos con más reportes de lo que sucede allí en Rosario. Ya con la Gendarmería llegando. Y gracias, Nahuel. Y con esta imagen, repetime por favor la imagen que dábamos como dato de último momento, como postal de último momento, que es la Gendarmería llegando al lugar ya directamente con carros blindados para trabajar ahí en el territorio, ¿no? Sí, 1.400 agentes de fuerzas federales en total. Alberto Fernández habló de una primera etapa, que en el corto plazo se incrementa. Claro, porque lo que plantearon son 1.400 efectivos de Gendarmería. Ahora, no habíamos visto estas imágenes, ¿no? Martín, imágenes ya de carros. Sí, da la sensación que son una suerte de camiones Unimog, ¿no? Podríamos llamarlo de esa manera. Pero también veíamos antes el micro que llegaba hasta un predio, los agentes de Gendarmería bajando, digamos, todo un despliegue que tendrá mañana el punto central, como lo que anunció también el presidente, la presencia en Rosario de Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad de la Nación, seguramente para poner en marcha estas imágenes tienen que ver con vehículos que China le regaló a Argentina el G20, ¿sí? Y alguno que se compró hace años. Gendarmería, ¿qué está diciendo, Cecilia? Si en algún momento se va a ver imágenes seguramente en el propio territorio, ¿no? A ver, Gendarmería hace bastante que está en el territorio. Lo que ocurría también un poco era que estoy mirando las imágenes de las tanquetas que son impresionantes. Lo que también se decía, digamos, lo que se veía en Rosario es que tanto Gendarmería como las fuerzas federales estaban cuidando los barrios más acaudalados. No se veían los gendarmes adentro de los barrios, que estaban totalmente descontrolados. Es una situación que ahora reconoce el gobierno, pero hace mucho desmadró Rosario. Bueno, veremos cómo transcurren seguramente las próximas horas. Gracias, Martín. Facu. Gracias, Ceci. Gracias a ustedes por acompañarnos, por estar del otro lado. Ya llega el pelado, está con todo el equipo. Mañana, 19:30. 19:30, 21. Aquí estamos, en el noticiero de A24. Gracias, chau, chau.